Resumimos en este podcast el canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado El estado de las cosas. Tras renunciar al palacio de Dhritarashtra, Vidura se reúne con Uddhava, quien le relata los pasatiempos del Señor en Vrindavan, en Dwarka, así como la partida del Señor de este mundo. Capítulo 1. Preguntas de Vidura. Vidura hace sus primeras preguntas a Maitreya Muni y éste describe las acciones injustas e impías de Dhritarashtra y su hijo Duryodhana, el incendio de la casa de Laka para matar a los Pándavas, la humillación de Draupadi, la derrota injusta de Yudhishthira en el juego y su posterior rechazo cuando pidió su parte legítima del reino. Se destaca que, a pesar de los esfuerzos de Arjuna y el Señor Krishna para resolver las disputas y ofrecer consejo, muy pocos en la asamblea, aparte de Bhishma, escucharon y siguieron el consejo divino. Vidura, preocupado por la mala fortuna que acorrala a su familia, aconseja a Dhritarashtra que sea justo y devuelva a Yudhishthira la parte que le corresponde, señalando que todos los reyes del mundo están con el Señor Krishna. Duryodhana, lleno de ira, insulta a Vidura y lo expulsa del palacio, lo cual no le afecta, ya que considera que los actos de la energía externa son supremos. Tras abandonar el reino, Vidura viaja en peregrinación, visitando lugares sagrados y meditando constantemente en el Señor Supremo. Su ocupación es pura y piadosa y mora regularmente en lugares sagrados. Viaja vestido como un mendicante y evita el contacto con sus parientes. En este viaje se reunirá con Uddhava, el gran devoto del Señor Krishna, a orillas del río Yamuna, y hará preguntas sobre el estado de la familia Pándava. El relato destaca la devoción y la pureza del corazón de Vidura, aún en circunstancias adversas, así como su búsqueda constante del Señor y la verdad espiritual. Capítulo 2. Recordando a Sri Krishna. Tras preguntar a Uddhava sobre los Pándava, Uddhava cae en un estado de gran ansiedad al recordar al Señor Krishna. Su devoción y servicio al Señor eran tan profundos que, desde temprana edad, prefería estar absorto en el servicio divino en lugar de responder cuando le llamaban a comer. Al escuchar las preguntas de Vidura, Uddhava entró en un éxtasis devocional profundo, recordando y meditando en los pies del loto del Señor. Cuando Uddhava regresó de su éxtasis, habló de Krishna y sus acciones divinas. Destacó que, a pesar de ser adorado por muchos, no todos reconocían a Krishna como la personalidad de Dios. Incluso los devotos cercanos a Krishna, como la dinastía Yadu, solo veía a Krishna como el supremo que mora en todas partes. Se menciona que Krishna nació en prisión, vivió en Braja y luego dejó Mathura por miedo a sus enemigos. El relato resaltó la misericordia de Krishna que otorgó a la demonio Putana la posición de madre. También se elogia la dedicación de los demonios que lo desafiaron. Se narran las actividades infantiles de Krishna en Vrindavan, rodeado de pastorcillos y terneros. Se mencionan los desafíos que Krishna enfrentó al matar demonios enviados por Kamsa y el castigo al rey serpiente Kaliya. Se destacó cómo Krishna protegió a las vacas de Vrindavan desafiando a Indra, el dios de la lluvia. El relato concluye explicando que Krishna atraía a las jóvenes con su belleza y melodías en la noche de otoño iluminada por la luz de la luna. En resumen, Uddhava proporcionó una visión detallada de Krishna y sus actividades divinas a Vidura, destacando la profunda devoción hacia el Señor. Capítulo 3. Los pasatiempos del Señor fuera de Vrindavan. En su relato, Sri Uddhava describió varios eventos importantes en la vida y logros de Krishna. Comenzó mencionando cómo Krishna, acompañado por Baladeva, fue a Mathura para complacer a sus padres y en el proceso derrotó y mató a Kamsa. También destacó la asombrosa capacidad de Krishna para aprender todos los Vedas y su milagroso acto de resucitar al hijo fallecido de su maestro, Sandipani Muni.
Narró que Krishna se casó con Rukmini a pesar de la oposición de otros reyes que también la deseaban. El relato prosiguió con Krishna trayendo el árbol parijata del cielo para complacer a su esposa Satyabhama y su enfrentamiento con Narakasura, el demonio que se había apoderado del cielo. Tras derrotar a Narakasura, muchas princesas que habían sido raptadas por el demonio se ofrecieron como esposas y Krishna se expandió en múltiples formas para casarse con todas ellas. Uddhava también mencionó la batalla de Mathura, donde Krishna se abstuvo de matar personalmente a sus enemigos, permitiendo que sus seguidores se encargaran de la lucha. Relató la trágica destrucción de los yadus debido a una maldición de los sabios. El relato concluyó destacando el liderazgo y la administración ejemplar de Krishna al hacer que Yudhishthir se convirtiera en el rey del mundo y su papel en proteger a Parikshit en el vientre de Úttara. Capítulo 4. Vidura se acerca a Maitreya. El texto narra un encuentro entre Krishna, Uddhava y Maitreya Muni y explora temas de conocimiento trascendental y devoción. Comienza con una escena en la que Krishna, tras ofrecer hospitalidad a los brahmanas, se aleja de la compañía de los yadus y se sienta junto al río Sarasvati. Allí le revela a Uddhava su conocimiento sobre lo que está por suceder. En este momento llega al lugar Maitreya Muni y se une a la conversación. Se describe la apariencia y la divinidad de Krishna y se menciona que Maitreya Muni había sido bendecido por la asociación del Señor. Krishna reconoce el amor y la devoción de Uddhava, diciéndole que podrá ir a Vaikuntha en su próxima vida. Uddhava le pide a Krishna que comparta con él el conocimiento trascendental que explicó anteriormente a Brahma. Krishna instruye a Uddhava basándose en sus sinceros deseos de aprender. Después de recibir el conocimiento trascendental, Uddhava experimenta un fuerte dolor por la separación de Krishna y se dirige a Badarikashram. Vidura, que escucha esta historia de labios de Uddhava, se siente consolado y, al final del relato, busca a Maitreya Muni para aprender más. En resumen, el texto explora la devoción de Uddhava hacia Krishna, la transmisión de conocimiento trascendental y el impacto emocional de la separación de Krishna en sus devotos. También establece un enlace con la siguiente parte de la historia, donde Vidura busca a Maitreya Muni para obtener más conocimiento. Capítulo 5. Conversaciones de Vidura con Maitreya. El texto comienza con Vidura reuniéndose con Maitreya Muni a orillas del Ganges y planteando varias preguntas. Vidura busca comprender cómo encontrar la verdadera felicidad, ya que reconoce que las actividades mundanas no proporcionan satisfacción ni alivian el sufrimiento, sino que a menudo lo agravan. También muestra respeto por los grandes seres que viajan en nombre del Señor para mostrar compasión a las almas caídas y busca aprender sobre el servicio devocional al Señor. Su curiosidad lo lleva a preguntar sobre cómo el Señor crea el universo, se manifiesta en él y reside en el corazón de todas las entidades vivientes. Maitreya responde que Vidura es Yamaraj, hijo de Vyasadeva, y dotado de conocimiento trascendental debido a las instrucciones del Señor. A lo largo de su narración, Maitreya explica los procesos de la creación, el mantenimiento y la disolución del universo, resaltando la importancia del Señor en estos procesos. El diálogo entre Vidura y Maitreya destaca la búsqueda de la verdadera felicidad, la importancia del servicio devocional y la comprensión de la creación y el papel del Señor en el universo. Además, subraya la necesidad de refugiarse en los pies del loto del Señor para obtener conocimiento y liberación espiritual. Este intercambio resalta la importancia de la espiritualidad y la devoción y ofrece orientación sobre cómo alcanzar la verdadera felicidad y liberarse de las preocupaciones materiales. Capítulo 6. Creación de la forma universal. Maitreya explica que el Señor entró en los 23 elementos materiales. Al entrar en los elementos mediante su energía, todas las entidades vivientes fueron vivificadas en diferentes actividades como despertando de un sueño. La energía del Señor
da conciencia a las entidades vivientes. A la conciencia individual se le aconseja encajar con la conciencia suprema y así mantener su pureza consciente. De nada sirve el intento de detener las actividades de la conciencia. Sin embargo, pueden ser purificadas cuando se ajustan con el Supremo. La más alta ganancia hacia la perfección de la humanidad consiste en dedicarse a conversar sobre las actividades y glorias del Señor. El poeta original, Brahma, después de una madura meditación durante 1000 años celestiales, solo fue capaz de saber que las glorias del alma suprema son inconcebibles. Las palabras, la mente y el ego, con sus respectivos semidioses controladores, no han logrado alcanzar el éxito en el conocimiento de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, simplemente tenemos que ofrecer nuestras respetuosas reverencias a Él como una cuestión de cordura. Capítulo 7. Otras preguntas de Vidura. En este pasaje, Vidura busca comprender los pasatiempos del Señor y cómo se relacionan con la creación y las actividades de las entidades vivientes. Sus preguntas incluyen la naturaleza de las actividades del Señor, la aparente falta de deseos en Él y por qué las actividades de las entidades vivientes a menudo resultan en desventuras y sufrimiento. Maitreya Muni explica que las entidades vivientes experimentan angustia debido a su identificación errónea con la materia y que solo la misericordia del Señor puede disminuir esta idea errónea. Maitreya enfatiza la importancia del servicio devocional en la modalidad de desapego para superar esta falsa identificación y cómo, al satisfacer los sentidos del Señor, todas las miserias pueden ser superadas. También subraya que cantando y escuchando el nombre trascendental y la forma del Señor es posible aliviar las condiciones miserables. Capítulo 8. Manifestación de Brahma a partir de Garbhodakashayi Vishnu. En este pasaje, Maitreya Muni narra la historia de la creación. Comienza relatando cómo Sanat Kumar, un gran sabio, preguntó sobre Vasudeva, el Señor Krishna, a Sankarshan, Balaram, quien estaba meditando. Sanat Kumar y otros sabios se acercaron a Sankarshan, lo adoraron y glorificaron al Señor. Sankarshan transmitió ese conocimiento a Sanat Kumar, que lo transmitió a Parashara y a Brihaspati. Parashara es el maestro de Maitreya Muni, quien ahora comparte ese conocimiento con Vidura. Se explica que al principio Garbhodakashayi Vishnu estaba aletargado y Brahmaji nació de una flor de loto que creció del abdomen del Señor. Si bien Brahma es inicialmente incapaz de comprender la creación, finalmente desarrolla el conocimiento requerido y puede ver la forma suprema de Vishnu. Brahma tiene una serie de espléndidas visiones, incluyendo la imagen de Vishnu sobre un loto gigante, su cuerpo adornado con joyas y su sonrisa reconociendo el servicio de los devotos. Finalmente, Brahma comprende que Vishnu es la personalidad de Dios. Este entendimiento sobrecarga a Brahma con la pasión y el deseo de crear. Luego, él ofrece oraciones al Señor como parte de su papel en la creación del universo. Capítulo 9. Oraciones de Brahma por la energía creadora. En este pasaje, el Señor Brahma, después de ver a Garbhodakashayi Vishnu, ofrece una serie de oraciones y reflexiones profundas. Expresa su comprensión de la magnitud y trascendencia de Dios y su forma. Reconoce la importancia de la misericordia divina y cómo todas las entidades vivientes pueden encontrar refugio en los pies del loto de Dios. También se compadece de las personas atrapadas en las preocupaciones materiales sin encontrar la comprensión trascendental. Menciona cómo los que cantan los nombres del Señor se liberan de los pecados acumulados durante muchas vidas. Luego, Brahma ofrece sus respetos al Señor como la raíz del árbol de la manifestación cósmica y como el tiempo eterno. Se refiere a las tres deidades principales, él mismo, Shiva y el Señor Vishnu, considerándolos troncos de ese árbol, siendo las entidades vivientes sus ramas. Krishna responde a Brahma,
y le aconseja mantener la penitencia y la meditación, siguiendo los principios del conocimiento para comprenderlo todo desde el interior de su corazón. Le explica que gracias al servicio devocional, Brahma verá a Dios en todas las entidades y en todo el universo. Esto requiere la percepción más allá de las influencias materiales y la conciencia pura. El Señor elogia a Brahma por sus oraciones y le asegura que su deseo de expandir la población y el servicio divino será satisfecho y que la pasión no lo afectará. El pasaje termina con el Señor Krishna instruyendo a Brahma para que cree entidades vivientes utilizando su sabiduría védica y el cuerpo divino que ha recibido de Dios. Luego, el Señor desaparece. Capítulo 10. Divisiones de la creación. El capítulo comienza con Vidura preguntando al sabio Maitreya cómo Brahma, el creador del universo, creó los cuerpos de las entidades vivientes a partir de su propio cuerpo y mente cuando el Señor desapareció. Maitreya responde que Brahma realizó una inmensa penitencia. Debido a su madurez en el conocimiento trascendental, pudo entender que el loto sobre el que estaba situado se extendía por todo el universo y así, siguiendo las instrucciones del Señor, creó las divisiones planetarias para diferentes tipos de entidades vivientes. Luego, Vidura pregunta sobre el tiempo eterno. Maitreya informa que el tiempo eterno es la fuente de las interacciones de las tres modalidades de la naturaleza material y es inmutable e ilimitado. Maitreya describe luego las 9 creaciones, que comienzan con el Mahatattva y continúan con el ego falso. Percepciones sensoriales, conocimiento, deidades de las modalidades de la bondad, ignorancia, entidades inmóviles, especies inferiores de vida y seres humanos. Cada creación tiene sus propias características y cualidades. Finalmente, Maitreya menciona las variedades de seres, incluyendo semidioses, antepasados, asuras, etc., y seres sobrehumanos, que son creados por Brahma. También destaca que las creaciones humanas son predominantemente pasionales y buscan la felicidad material, pero a menudo se ven atrapadas en la miseria. Capítulo 11. El cálculo del tiempo a partir del átomo. El capítulo habla de la comprensión de la estructura del tiempo y la creación en el universo según la cosmología védica. Comienza explicando que la partícula última de la manifestación material se llama átomo, que es invisible e indivisible y siempre existe incluso después de la disolución de todas las formas. Los cuerpos materiales son combinaciones de estos átomos. El tiempo es descrito como la potencia del Señor que controla los movimientos de las combinaciones atómicas. El texto también presenta una escala de tiempo detallada desde el truti, más pequeño, hasta el año completo para un ser humano. Luego, el texto explica cómo las estrellas, planetas, luminarias y átomos giran en sus respectivas órbitas bajo el control del tiempo eterno representado por el Señor. Se mencionan los 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara y Kali, y cómo la humanidad ha disminuido de mantener adecuadamente los principios religiosos en el Satya Yuga a mantener solo una parte de la religión en Kali Yuga. En resumen, el texto ofrece una visión detallada de la estructura del tiempo y la creación de la cosmología védica con referencias a los conceptos de átomos, yugas, ciclos de creación y la influencia del tiempo eterno en el universo. Capítulo 12. La creación de los Kumaras y de otros. El capítulo comienza con Maitreya explicándole a Vidura las glorias de la forma de la suprema personalidad de Dios en su aspecto de Kala, el tiempo. Luego se narra la creación de Brahma, el Dios creador, quien primero crea ocupaciones relacionadas con la ignorancia, como el engaño, el sentido de la muerte, la ira, el falso sentido de propiedad y la ilusión del cuerpo. Sin embargo, Brahma no está satisfecho con estas creaciones, ya que considera que son pecaminosas. Por lo tanto, medita en Dios y comienza otra fase de la creación. Crea 4 grandes sabios, Sanaka, Sananda, Sanatan y Sanat Kumar.
Pero ellos rechazan la idea de procrear debido a su deseo de alcanzar la liberación. Esto enfurece a Brahma y de su ira surge un ser de color azul y rojo al que se le denomina Rudra. Brahma también crea los Vedas, rituales, ciencia médica, arte militar, música, arquitectura y otros conocimientos. Las divisiones de la vida retirada y la renunciación se generan a partir de su cuerpo. El texto continúa con más detalles sobre la creación de conocimientos y artes a partir de las diferentes partes del cuerpo de Brahma, así como la manifestación de las tradiciones culturales y religiosas. Finalmente se narra cómo Manu, el progenitor de la humanidad, y sus 5 hijos contribuyen al aumento de la población en el universo. Capítulo 13. La aparición de Sri Varaha. Describe la venida del avatar jabalí, una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Vishnu, con el propósito de rescatar a la tierra sumergida en las aguas. La narración se centra en el diálogo entre Swayambhuva Manu, el padre de la humanidad, y el Dios creador, Brahma. Manu pregunta cómo puede servir a Dios y guiar a las almas condicionadas. Brahma responde con instrucciones sobre la ejecución del deber y la protección de las criaturas. Luego, la historia se enfoca en la venida del avatar jabalí, una manifestación de Vishnu. Este avatar asume la forma de un jabalí gigante, saca la tierra del agua y mata al demonio Hiranyaksha que la había hundido. Los sabios y devotos le rinden homenaje, reconociéndolo como la suprema personalidad de Dios y alabando su forma trascendental. La historia culmina con los sabios y devotos expresando su respeto y reverencia hacia el Señor Vishnu, quien es adorado a través de sacrificios y ofrendas. La narración concluye destacando que aquellos que escuchan y describen estas actividades trascendentales del Señor alcanzan la plenitud y la liberación espiritual. Capítulo 14. Diti queda embarazada al atardecer. Vidura, tras escuchar sobre la encarnación Varaha del Señor, anhelaba escuchar más acerca de las actividades trascendentales de Dios y le rogó a Maitreya que continuara. Maitreya elogió a Vidura por su curiosidad, diciendo que estas historias sobre la encarnación de la personalidad de Dios son liberadoras. La historia comenzó con Diti, quien deseaba tener hijos y le pidió a su esposo, Kashyapa, que cumpliera su deseo. A pesar de la inoportuna hora, Kashyapa accedió. Luego se purificó y meditó en el Señor. Pero Diti estaba preocupada por la ofensa que había cometido contra Shiva debido a la profanación de un momento tan sagrado. Kashyapa le aseguró a Diti que sus hijos serían poderosos pero también peligrosos, causando dolor en los 3 mundos. Predijo que el Señor descendería y los mataría con su arma, Sudarshan. Diti aceptó esto con gratitud y pidió que los devotos brahmanas no fueran afectados por su maldición. Kashyapa también reveló que uno de los descendientes de Diti sería un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios, y este devoto ejemplar sería respetado y amado por todos debido a su servicio devocional y cualidades. Capítulo 15. Descripción del reino de Dios. En este pasaje, Sri Maitreya relata cómo Diti, la esposa del sabio Kashyapa, albergaba en su vientre a 2 hijos destinados a perturbar a los semidioses. El embarazo de Diti debilitó la luz del sol y de la luna en todos los planetas, lo que preocupó a los semidioses, quienes acudieron a Brahma en busca de una explicación. Los semidioses se dirigieron a Brahma con respeto y solicitaron su orientación. Brahma elogió a los semidioses y su compromiso con el control de la mente y los sentidos a través de la práctica del yoga. Explicó la importancia de las directrices védicas y cómo guían a todas las entidades vivientes. Más tarde, los sabios Sanaka, Sanatan, Sanandan y Sanat Kumar viajaron por los planetas materiales y espirituales, finalmente llegando a Vaikunta, la morada del Señor. Describieron la belleza y la armonía de Vaikunta, donde todos los habitantes adoraban al Señor y no había dualidad. Los sabios presenciaron la llegada del Señor Vishnu, que se destacaba por su belleza y opulencia. Luego,
Los sabios discutieron la forma divina del Señor y cómo se deleitaban en su visión. Concluyeron que la contemplación de la forma trascendental del Señor solo era posible a través del servicio devocional sincero. Finalmente, los sabios oraron al Señor para que les permitiera ocupar sus mentes y corazones en el servicio a sus pies de loto, así como llenar sus oídos con el canto de sus cualidades trascendentales, sin importar en qué condiciones de vida pudieran nacer. Capítulo 16. Los sabios maldicen a los dos porteros de Vaikunta. Narra un episodio en el que los porteros de Vaikunta, Jai y Vijay, fueron maldecidos por los sabios brahmanas. El Señor Supremo se disculpó en nombre de sus porteros y pidió a los sabios que consideraran su ofensa como propia. Explicó que el brahmana es la personalidad más elevada y querida y que, al ofender a sus servidores, también se consideraba ofendido él mismo. Los sabios, a pesar de haber maldecido a los porteros, quedaron maravillados por el discurso iluminador del Señor. El Señor manifestó su desapego por la riqueza material y demostró su amor por los brahmanas y seres vivos. Afirmó que las ofensas a sus seguidores podían purificarse con la audición de la glorificación de su nombre y fama. Además, prometió que los porteros, Jai y Vijay, pronto regresarían a su presencia, a pesar de la maldición. Los sabios, impresionados, expresaron su devoción al Señor y declararon que aceptarían cualquier castigo que Él impusiera a los porteros o a ellos mismos. El Señor, por su parte, reveló que la maldición de los brahmanas originalmente había sido decretada por Él y que los porteros caerían en una familia demoníaca, pero volverían a estar unidos con Él debido a su devoción intensa. Capítulo 17. La victoria de Hiranyaksha en todo el universo. El texto narra la victoria de Hiranyaksha en todas las direcciones del universo y cómo su temeraria actitud provocó trastornos y desastres naturales en todo el cosmos. Diti, su madre, temía que sus hijos causaran daño a los semidioses, y esos temores se hicieron realidad al nacer como poderosos demonios. Los presagios de infortunio comenzaron a aparecer en el mundo con terremotos, incendios, cometas, relámpagos, fuertes vientos y un clima oscuro y aterrador. Los seres vivos mostraron señales de dolor y miedo debido a estos desastres naturales. Hiranyaksha y su hermano Hiranyakashipu crecieron en fuerza, volviéndose muy poderosos y orgullosos. Hiranyakashipu incluso creía que nadie podría matarlo debido a una bendición que había recibido. Al ver su poder, los dioses huían de él. Hiranyaksha desafió a Varuna, el señor de las aguas, a una batalla. Pero Varuna, sabio y avanzado en edad, le recomendó buscar a Shri Vishnu para satisfacer su deseo de luchar. Le advirtió que solo Vishnu podría derrotarlo. Varuna también señaló que Vishnu asumía diferentes encarnaciones, como Varaha, para eliminar a los individuos malvados y mostrar su gracia a los virtuosos. Capítulo 18. La batalla entre Varaha y el demonio Hiranyaksha. Hiranyaksha ignoró las advertencias de Varuna y desafió al Señor que sostenía la tierra con sus colmillos. El demonio se burló del Señor, lo insultó y lo desafió a una batalla. Sin embargo, el Señor, aunque herido por sus palabras ofensivas, respondió con paciencia y tolerancia. La batalla comenzó con Hiranyaksha atacando al señor Jabalí con su maza. A pesar de la fuerza del demonio, el Señor esquivó los ataques con habilidad. La lucha continuó con ambos luchadores golpeándose mutuamente. Brahma, el creador del universo, se unió a la escena y observó la feroz batalla. Brahma expresó su preocupación por el poder del demonio y el daño que estaba causando a los seres inocentes y devotos. Le pidió al señor Jabalí que pusiera fin a la amenaza que representaba el demonio. Capítulo 19. La muerte del demonio Hiranyaksha. El texto narra la muerte del demonio Hiranyaksha a manos de la encarnación del Señor en forma de un jabalí. La historia comienza cuando el demonio ataca al Señor con una maza, pero el Señor se defiende y la batalla se vuelve cada vez más intensa. A pesar de los ataques del demonio, el Señor permanece imperturbable y finalmente
usa su disco, su darshan, para dispersar las fuerzas mágicas del demonio. Tras esto, el demonio intenta aplastar al Señor con sus brazos, pero el Señor se mantiene fuera de su alcance. Luego, el Señor le da una bofetada al demonio y éste muere como resultado de los golpes y la lucha. Después de la muerte del demonio, el universo es testigo de fenómenos inusuales como la desaparición de los astros, la caída de objetos extraños y la aparición de fuerzas mágicas hostiles. Finalmente, el Señor mata al demonio y regresa a su morada, donde hay una celebración constante. Los semidioses, encabezados por Brahma, alaban al Señor por su hazaña. La historia concluye con la idea de que escuchar este relato otorga méritos, riqueza, fama, longevidad y la liberación de las actividades pecaminosas. Capítulo 20. Conversación entre Maitreya y Vidura. En esta conversación entre Maitreya y Vidura se aborda cómo el señor Brahma, el creador del universo, generó a diferentes seres y entidades. Tras el desequilibrio de las tres modalidades de la naturaleza, Mahavishnu, la entidad viviente y el tiempo, se produjo el conjunto total de los elementos materiales. Brahma creó las cubiertas de ignorancia, 5 en total. De estas cubiertas, el hambre y la sed surgieron del cuerpo de la ignorancia. Los demonios nacieron de las nalgas de Brahma y se acercaron a él con deseos sexuales, lo que llevó a Brahma a huir asustado. Finalmente, los demonios confundieron una forma divina con una mujer y la persiguieron, llevados por la lujuria. Luego, Brahma creó fantasmas y duendes que se apoderaron del cuerpo que él abandonó al bostezar. Los fantasmas y duendes atacan a las personas impuras, causando locura. Brahma generó a los satyas y pitas de su propio cuerpo invisible. Más tarde, Brahma creó a los siddhas y vidyadharas, dándoles su maravillosa forma. También generó a los kimpurushas y kinnaras de su propio reflejo en el agua, y estos seres cantan sus alabanzas cada amanecer. Finalmente, Brahma generó a los manus, que fomentan actividades benéficas en el universo. Además, Brahma, la primera criatura viviente, generó grandes sabios que poseen austeridad, penitencia, adoración y control de los sentidos. Capítulo 21. Conversación entre Manu y Kardama. En esta conversación entre el sabio Kardama y el emperador Swayambhuva Manu se revelan detalles sobre el linaje de la dinastía de Manu y los eventos que llevaron a la entrada en escena de la esposa de Kardama, de Bahuti. Manu, un monarca respetado, conocido por su rectitud, junto con su esposa, viaja a la ermita del sabio Kardama. Manu desea entregar a su hija adulta, una joven de carácter y buenas cualidades, en matrimonio a Kardama Muni, quien ha practicado rigurosas austeridades para obtener una esposa adecuada. El señor Vishnu, satisfecho con las austeridades de Kardama, ha dado su bendición anunciando que Manu vendrá a ofrecerle a su hija en matrimonio. Kardama Muni había buscado a Dios con devoción y había contemplado la hermosa forma del Señor, que finalmente le reveló que le otorgaría una esposa y un hijo. El Señor describió su propia forma divina y Kardama Muni, lleno de amor por Dios, ofreció oraciones y reverencias. En respuesta, el Señor prometió que Él personalmente se manifestaría como su hijo en el vientre de Devahuti para instruir sobre las verdades trascendentales. La conversación destaca cómo los sabios y devotos pueden obtener la gracia divina a través de la meditación en Dios y de la devoción. Kardama Muni, por su devoción y austeridades, recibe el favor divino y se le promete una esposa ideal y descendencia divina. Capítulo 22. El matrimonio entre Kardama Muni y Devahuti. Se narra la historia del matrimonio de Kardama y Devahuti, hija del emperador Swayambhuva Manu. Kardama acepta la oferta con la condición de que, cuando haya descendencia, emprenderá una vida de servicio devocional. Devahuti acepta esta condición y la boda se lleva a cabo siguiendo las tradiciones védicas.
Luego del matrimonio, Devahuti y Kardama Muni se embarcan en una vida juntos. Devahuti era excepcionalmente hermosa y su belleza atrajo la atención incluso de los seres celestiales. El texto resalta la importancia de aceptar ofertas sinceras, ya que rechazarlas puede llevar a la pérdida de una buena reputación. Finalmente, se destaca cómo Swayambhuva Manu trasciende los 3 destinos y dedica su longeva vida en servir y meditar en el Señor. Además, se sugiere que las personas que se refugian en el servicio devocional a Krishna no se ven afectadas por las miserias de la vida material. El relato subraya la importancia de seguir un camino espiritual, incluso mientras se disfruta de la vida material. Capítulo 23. Devahuti se lamenta. Devahuti, la casta esposa de Kardama, le sirvió con amor, respeto y control de los sentidos. Con el tiempo, debido a su servicio devoto, Devahuti se debilitó y Kardama Muni, conmovido por la compasión, decidió bendecirla. En un acto de asombroso poder yógico, llegó incluso a construir un majestuoso palacio aéreo para su esposa. Con el cuerpo renovado y embellecido, Devahuti se reunió con Kardama Muni y juntos disfrutaron de los placeres materiales en su palacio aéreo. Más tarde, Kardama Muni conoció el deseo de Devahuti de tener hijos y cumplió con su deseo, dividiéndose en 9 formas, fecundándola. Devahuti dio a luz 9 hijas. Sin embargo, cuando Kardama Muni decidió partir, Devahuti expresó su tristeza y miedo por la separación. Aunque se había entregado a la complacencia de los sentidos, ella deseaba un camino hacia la suprema personalidad de Dios. Reconoció que la verdadera liberación provenía de las relaciones con personas santas y el servicio devocional al Señor. En su reflexión, Devahuti señaló que las relaciones basadas en la complacencia de los sentidos conducen a la esclavitud, pero cuando se establecen con personas santas, pueden conducir a la liberación espiritual. En su humildad, Devahuti lamentó que la energía material la hubiera engañado, a pesar de haber obtenido la compañía de Kardama Muni, un ser liberado. Capítulo 24. La renunciación de Kardama Muni. Kardama Muni, un sabio misericordioso, respondió a Devahuti recordando las palabras del Señor Vishnu. Le dijo que no se sintiera decepcionada, ya que pronto la Suprema Personalidad de Dios entraría en su seno como su hijo. Le aconsejó adorar al Señor con fe, controlar los sentidos y realizar austeridades y donaciones caritativas. Después de muchos años, la Suprema Personalidad de Dios, Kapila, nació de Devahuti. Su advenimiento fue celebrado con música celestial y flores arrojadas por los semidioses. Brahma, el primer ser viviente, reconoció que Kapila había llegado para explicar el conocimiento del Sankhya Yoga. Con el tiempo, Kardama partió hacia el bosque en silencio, centrando su mente en la Suprema Personalidad de Dios. Liberado del ego y del apego material, se volvió imperturbable y ecuánime. Finalmente alcanzó la autorrealización y vio a Dios en todas partes. Se liberó de la vida condicionada y se situó en el ser, ofreciendo servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudev. Capítulo 25. Las glorias del servicio devocional. El capítulo se centra en las glorias del servicio a Dios, tal como fueron explicadas por el señor Kapila a su madre, Devahuti. Devahuti, deseosa de conocimiento trascendental, busca respuestas sobre cómo escapar de la agitación de los sentidos y la ignorancia. Kapila, siendo la encarnación de Dios, explica que el servicio devocional es el sendero más elevado y efectivo para alcanzar la autorrealización y la liberación del enredo material. El señor Kapila describe el sistema de filosofía Sankhya que combina el servicio devocional y la perfección mística. Explica que la mente debe estar enfocada en la Suprema Personalidad de Dios y que la práctica del servicio devocional disuelve el cuerpo sutil de la entidad viviente, llevándola a la liberación. Kapila enfatiza que los devotos puros se liberan de la atracción material y, mediante el servicio devocional constante, alcanzan la autorrealización.
Él destaca que el servicio a Dios trasciende todas las bendiciones materiales y es el camino más auspicioso. Capítulo 26. Principios fundamentales de la naturaleza material. Kapila explica los principios fundamentales de la naturaleza material y la creación del universo. Comienza describiendo la verdad absoluta y cómo comprenderla permite liberarse de las influencias de la naturaleza material. Se explica que la suprema personalidad de Dios es trascendental a las modalidades materiales y es la causa de la creación. A través de su energía sutil, la naturaleza material crea las formas de las entidades vivientes. Las almas olvidan su naturaleza espiritual y se identifican con la energía material, lo que conduce a la vida condicionada. El texto concluye destacando que la superalma puede ayudar a despertar a las almas condicionadas del sueño de la ignorancia a través de la devoción, el desapego y el progreso en el conocimiento espiritual. La contemplación de la superalma, que reside tanto dentro como fuera del cuerpo, es fundamental en este proceso de despertar espiritual. Capítulo 27. Comprensión de la naturaleza material. El capítulo habla sobre la comprensión de la naturaleza material y cómo una entidad viviente puede liberarse de sus influencias. Cuando una entidad vive sin apego a la propiedad y está libre de las modalidades de la naturaleza material, permanece inmutable y no se ve afectada por sus reacciones. Sin embargo, cuando el alma se identifica con el cuerpo y el ego falso, se sumerge en actividades materiales y se considera propietaria de todo, en consecuencia, la entidad viviente transmigra a diferentes especies de vida debido a sus actividades bajo la influencia de estas modalidades materiales. Para liberarse de este ciclo, la entidad viviente debe dedicarse al servicio devocional con seriedad y desapego. Debe fortalecer su fe a través del control del sistema de yoga y elevarse al nivel de servicio devocional puro, cantando y escuchando acerca de Dios. Cuando el alma liberada alcanza la autorrealización, se da cuenta de su identidad real y no se confunde con el ego falso. Gracias a la ejecución del servicio y a la práctica de la austeridad y el yoga místico, el devoto puede eliminar gradualmente la influencia de la naturaleza material. Finalmente, después de muchas vidas de dedicación al servicio devocional, el devoto se libera de todas las dudas y avanza hacia una morada trascendental bajo la protección de la energía espiritual de la Suprema Personalidad de Dios y ya no regresa al ciclo material. Capítulo 28. Instrucciones de Sri Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. El capítulo brinda instrucciones detalladas sobre la práctica del servicio devocional y la meditación en la forma de la Suprema Personalidad de Dios. El señor Kapila explica que un yogi debe ejecutar sus deberes prescritos y practicar la no violencia, la veracidad, la austeridad y la limpieza. Debe mantenerse satisfecho con lo que obtiene por gracia del Señor. Con la práctica constante, el yogi alcanza un estado en el que su mente se desapega de los objetivos materiales y encuentra su verdadera identidad. Comprende que las actividades materiales son productos del falso ego y recupera su verdadera esencia espiritual. La mente del yogi ya no se siente vinculada a las actividades corporales y los sentidos como una persona ebria tampoco se da cuenta de su vestimenta. El alma liberada observa las actividades del cuerpo desde una perspectiva distante. Finalmente, el yogi ve la misma alma espiritual en todas las manifestaciones y reconoce la unidad subyacente en todo lo que existe. A través de esta práctica constante, el yogi supera el hechizo de la ilusión material, maya, y alcanza la autorrealización. Capítulo 29. El señor Kapila explica el servicio devocional. En esta sección de Bhahuti, la madre de Kapila busca el conocimiento del servicio devocional, que es el propósito supremo de todos los sistemas filosóficos. Kapila, el avatar de Dios y gran sabio, responde explicando los senderos del servicio devocional y la naturaleza de los devotos. Luego, Kapila destaca que un devoto puro no busca ninguna forma de liberación.
sino que está completamente absorto en el servicio a Dios. En este estado, la mente del devoto fluye naturalmente hacia Dios, sin obstáculos materiales. Kapila también enfatiza la importancia de la compasión, el respeto por el maestro espiritual, la sencillez, la renunciación y la práctica constante del canto del santo nombre del Señor. En resumen, Kapila proporciona una visión profunda del servicio devocional y su relación con la naturaleza material y el tiempo. Destaca que el amor puro y sin ego hacia Dios es la cima del servicio devocional y que la compasión y la visión ecuánime son esenciales en el camino espiritual. Además, enfatiza que el tiempo y la naturaleza material están bajo el control de la Suprema Personalidad de Dios. Capítulo 30. El señor Kapila explica las actividades fruitivas desfavorables. En esta sección, el señor Kapila explica las consecuencias de las actividades fruitivas desfavorables y cómo afectan a la entidad viviente. Las almas condicionadas, debido a la ignorancia, se apegan a la idea de que sus cuerpos y posesiones materiales son permanentes y por ello siguen complaciendo sus sentidos, manteniendo a sus familias, incluso estando llenas de ansiedad, y sus actividades no les brindan verdadera felicidad. A menudo recurren a medios ilícitos para obtener dinero y caen en un ciclo de avaricia y sufrimiento. Kapila describe cómo, al final de sus vidas, aquellos que mantuvieron a sus familias de manera deshonesta experimentan enfermedades y miserias. Cuando mueren, enfrentan a los mensajeros de Yamaraj, el Señor de la Muerte, y son castigados por sus acciones pecaminosas. Son arrastrados hacia el inframundo y experimentan torturas inimaginables. Capítulo 31. Las enseñanzas del señor Kapila sobre los movimientos de las entidades vivientes. En las enseñanzas del señor Kapila sobre los movimientos de las entidades vivientes se describe el proceso de desarrollo de un ser humano desde el momento de la concepción en el útero materno hasta su crecimiento en la vida material y las trampas en las que se encuentra atrapado. Kapila ilustra cómo, a medida que el alma ingresa en el cuerpo en desarrollo, experimenta una serie de sufrimientos y dificultades. Y a lo largo de este proceso, la entidad viviente a menudo se olvida de su verdadera naturaleza espiritual y se enreda en la ilusión de la vida material. En resumen, las enseñanzas del señor Kapila destacan el ciclo de nacimientos y muertes en el que las entidades vivientes están atrapadas debido a su ignorancia y apegos materiales. Kapila promueve la comprensión de la verdadera naturaleza espiritual y la importancia del servicio devocional como el camino para la liberación de la ilusión material. Capítulo 32. El enredo en las actividades fruitivas. El capítulo trata de la diferencia entre las personas que se enfocan en actividades materialistas y las que siguen el camino del servicio devocional a Dios. Aquellas centradas en lo material buscan satisfacer sus deseos y complacer sus sentidos a través de rituales religiosos, pero están demasiado apegadas a la complacencia de los sentidos. A pesar de sus sacrificios y votos, no tienen interés en el servicio devocional. Estas personas materialistas pueden elevarse temporalmente a planetas celestiales, pero eventualmente regresan al mundo material. Por otro lado, los devotos que siguen el camino del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios alcanzan la autorrealización y la liberación de las modalidades de la naturaleza material. Están en contacto con la verdad absoluta y pueden ver más allá de las diferencias materiales. Se aconseja refugiarse en Dios a través del servicio devocional, lo que conduce al progreso en el conocimiento, el desapego y la autorrealización. Finalmente, el texto subraya la importancia de compartir estas enseñanzas con devotos sinceros y respetuosos de la Suprema Personalidad de Dios que tengan fe y deseo de servir con amor. A través de la meditación, la escucha y el canto en el Señor se garantiza el regreso al hogar, de vuelta a Dios. Capítulo 33 y último. Actividades de Kapila. El capítulo narra la historia de Bhahuti, la madre del señor Kapila, que se liberó de la ignorancia sobre el servicio devocional y el conocimiento trascendental gracias a las enseñanzas de su hijo.
Devahuti ofrece reverencias y alabanzas a Kapila, reconociendo su divinidad y misericordia. Devahuti reflexiona sobre cómo Kapila, siendo el Señor Supremo, ha tomado un cuerpo humano para disminuir el pecado y enriquecer el conocimiento espiritual de las almas caídas. Ella alaba la posibilidad de la liberación y el conocimiento trascendental a través del cantar y el recordar el nombre del Señor. Kapila enseña a Devahuti un sendero de autorrealización y la importancia del servicio devocional. Aconseja que aquellos que no conozcan este camino no pueden liberarse del ciclo de nacimientos y muertes. Devahuti, siguiendo las enseñanzas de Kapila, se involucra en el servicio devocional y experimenta una profunda transformación. Abandona los lujos de su hogar y se dedica a meditar en la forma de Vishnu, el Señor Supremo. A medida que avanza en su práctica espiritual, su mente se purifica. Kapila deja su hogar después de enseñar a su madre y Devahuti continúa sus prácticas de Bhakti Yoga hasta su regreso al hogar con el Señor.